Todos tenemos en el grupo de amigos a esa persona a la que denominamos el relaciones públicas. La persona que tiene más dotes de comunicación, la que conoce absolutamente a todo el mundo cuando entra en una discoteca, el amigo al que llamas cuando organizas una fiesta y quieres que acuda la flor y nata de la sociedad. Y en la vida real, ¿es realmente esta, aunque profesionalizada, la labor de las agencias de relaciones públicas? ¿Cómo pueden estas empresas ayudarnos a potenciar nuestras marcas? Para esclarecer estas y muchas más dudas que plantearemos, hoy contamos con Rocío Carasso, fundadora de Rock PR, la agencia de comunicación y relaciones públicas de muchas de las marcas referentes del ecosistema startup. Este es el primer episodio de la serie sobre relaciones públicas, o podríamos decir de una forma más anglo, de PR. Hoy hablaremos con Rocío, como decíamos, hablaremos de a qué se dedica realmente un profesional de las relaciones públicas y cómo puede una marca sacar el máximo provecho de este perfil de profesionales. Nosotros somos Puro Arde, un estudio de branding para startups que quieren generar negocio con su marca, en el que estamos Susana Luque y yo mismo, Toni Coulomb. Os animamos a uniros a la comunidad del podcast, donde tenemos ya más de 170 miembros y donde podéis entrar a través del enlace de puroarde.com/comunidad. Rocío Carasso dice en la bio de su LinkedIn que es founder en Rock PR y es nuestra entrevistada de hoy. Muy buenas, Rocío, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Toni? Muchísimas gracias por tenerme aquí. A ti por venir. Muchísimas ganas de esta entrevista y un poco de conversar contigo de este perfil de las relaciones públicas para entender muchísimo mejor este actor que a veces como que queda quizás en segundo plano, ¿no? Que está ahí, que habla estamos en un la lugar... sombra. Sí, ¿no? Que habla por boca de las marcas muchas veces o busca oportunidades, pero que está, como dices tú, a veces en la sombra. Entonces, muy, muy interesante, creo yo, el tema, o sea que será interesante. No, ojalá os pueda servir lo que os cuente hoy. Segurísimo. Oye, primero, cuéntanos un poco de dónde vienes tú a nivel profesional también y cómo acabas montando Rock PR, que es tu agencia. Pues yo vengo del mundo del derecho, o sea, estudié Derecho, pero un poco porque estaba un poco perdida y me recomendaron hacer una carrera así como más de base, aunque yo todo el mundo de los eventos y de la comunicación me fascinaba desde muy joven. Entonces, cuando acabé la carrera, tuve la oportunidad de poderme ir un año a Nueva York a hacer un posgrado más centrado en PR y organización de eventos y hacer prácticas en una empresa en ese momento del mundo de la moda, que era Oscar de la Renta, donde yo ayudaba un poco de todo, pero ahí es donde yo vi un poco lo que hacía un departamento de comunicación y de PR como tal, y más en Nueva York, que vamos, fue una suerte porque allí, bueno, todo es a lo grande, ¿no? Y cuando llegué a Barcelona tuve muy claro que mi camino tenía que ser o en el departamento de PR o de comunicación de una marca o en una agencia. La vida me llevó pues enseguida, primero a una agencia muy pequeña a hacer prácticas en Barcelona, pero ya enseguida entré en Roman, en ese momento Roman y Asociados, ahora se llama Roman Reputation Matters, que es una de las agencias con mayor trayectoria y reputación aquí en España, ¿no? Estuve allí casi 8 años. Tuve mucha suerte porque pude tocar diferentes departamentos. Primero estuve en comunicación corporativa, luego en lifestyle, donde además entré mucho en contacto con las startups, ya que creamos casi una subdivisión ahí dentro, porque bueno, ganamos el concurso de llevar la comunicación de Globo cuando Globo era muy pequeña. Entonces estuvimos 5 años con ellos y eso hizo que entraran muchas más startups. Y fue un poco a raíz de eso y de mi contacto con el mundo de los emprendedores que me pusieron ahí un poco el caramelo en la boca de decirme, bueno, ¿y por qué no haces algo tú por tu cuenta, ¿no? Algo que yo nunca me había planteado porque nunca había tenido
en mí esta parte tan de emprender o montar algo por mi cuenta, ¿no? Y me lancé oficialmente en octubre de 2021. Entonces, esto es aún un bebé, ¿no? Al principio empecé como freelance. Sí. Pero bueno, tuve mucha suerte, siempre lo digo. Mis 2 primeros clientes fueron Nude Project y Vicio. Madre mía. En el clavo, sé. Los astros en ese momento se alinearon y entonces eso ha hecho que pues casi 3 años después, bueno, 2 años y medio, hoy seamos un equipo de 9 personas y llevemos pues unas 25 cuentas. Muchas startups, bueno, que es como empezamos, y otras ya no tanto, ya no son startups. Qué guay. Te voy a preguntar por nombres propios más adelante también, porque me interesa muchísimo. Sí. Pero, oye, si te parece, esclarecemos un poco esta pregunta que nos hacíamos al principio. O sea, ¿qué hace una persona que se dedica a las relaciones públicas? Me hace mucha gracia porque, claro, el concepto que tenemos de relaciones públicas, y normalmente no tratas con agencias de PR, es el relaciones públicas de la discoteca, ¿no? Claro. Es como la imagen que tiene todo el mundo, que es bastante alejado de lo que actualmente es una agencia de PR, ¿no? Al final, a mí me gusta explicarlo de forma como muy sencilla, como que al final somos una herramienta o un partner que ayuda a una marca, a una empresa a conseguir altavoces que den visibilidad a su negocio y a todo lo que está pasando allí, que es de interés para la sociedad o para un público objetivo claro, ¿no? Las marcas tienen un control absoluto de lo que hacen en sus canales de comunicación propios, en sus redes sociales, en su web, en su newsletter, en su blog, si lo tienen. Pero, claro, si tú no lo cuentas más allá de tus canales, pues te estás perdiendo un público nuevo que tiene mucho interés a lo mejor en conocer lo que tú estás haciendo, ¿no? Entonces, se trata de dar visibilidad de una forma normalmente bastante orgánica, porque es lo diferente de la publicidad, que la gente lo confunde mucho, es que lo que nosotros intentamos es con nuestras herramientas, contactos, porque como bien decías, Tony, va mucho de contactos todo esto, y con nuestro know-how en cuanto a cómo contar una historia, conseguir que sea de interés en otros altavoces, ¿no? En otros espacios que no son los propios de una marca. Pues medios de comunicación, podcast, eventos, los perfiles de otros influencers, incluso otras marcas que a lo mejor pueden contar de alguna forma lo que está haciendo otra marca con un partnership. Más o menos sería así. Interesante. ¿Y cómo se generan estos contactos? Porque por algún sitio se empieza, ¿no? Sí, a crearse claro. pues esta marca propia, podríamos decir, para generar la confianza, ¿no? Bueno, yo he tenido la suerte de que he estado casi 8 años para mí en una de las mejores agencias que hay en España, que es Román, donde al final su reputación y conocimiento con más de 30 y pico años que tiene de historia, esos contactos están muy al alcance de todos los que trabajábamos allí, ¿no? Pero al final lo que te enseña es que es muy importante tener muy buena relación con los periodistas de los medios de comunicación, porque son ellos los que van a tener que decidir si una historia es interesante o no para contarla, porque si no, existen millones de formatos publicitarios en los cuales, oye, tú pactas un precio, negocias y tienes una página en La Vanguardia o en una revista o un branded content o lo que sea, ¿no? Entonces, evidentemente hay que trabajar muy bien esas bases de datos o esos contactos según el perfil al que tú vas dirigido, según la marca o cliente con la que estás trabajando, pero no es suficientemente con eso, o sea, hay que tener muy buenas relaciones con ellos y al final se trata de entender muy bien lo que ellos quieren y ellos también entienden que tú también trabajas por un cliente y para dar visibilidad, ¿no? Entonces se trata un poco de eso, de ponerte mucho en la piel de al que le estás vendiendo la historia. Vale. ¿Y no son reacios desde el inicio, o sea, los periodistas? Porque evidentemente un periodista como tal lo que intenta es ser lo más parcial posible y por lo tanto solamente publicar las cosas que son noticia, ¿no? Claro, y ahí está nuestra labor de ser muy, muy transparente con el cliente, decirle lo que es noticiable, lo que no es noticiable, y encontrar las herramientas, ¿no? para que el periodista diga, pues sí, yo quiero contar esta historia merece la pena que yo le dé un espacio
en mi web de noticias, en la radio, en la tele, donde sea, ¿no? Entonces, al principio a veces sí que son reacios, pero son muy honestos. O sea, ellos... tú tienes que pasar ese filtro lo marca el periodista y el periodista no va a tener ningún problema en decirte, esto es publicidad, te paso con el departamento de publicidad. Y te lo cobramos. De hecho, pasa muchas veces, ¿no? Incluso, oye, pues yo soy la primera que también pienso que los medios, ojalá, creo que todos, la mayoría, están evolucionando y adaptándose mucho a pues, la nueva forma que tenemos también de leer las noticias y de enterarnos de la actualidad, pero no pueden vivir solo de que nos quieran sacar a nosotros las noticias que les proponemos, ¿no? Entonces también parte de ser un buen relaciones públicas y una buena agencia es hacer entender a tu cliente que no solo puedes estar pidiendo todo el año salir de forma gratuita en los medios de comunicación, también tienes que invertir en ellos, ¿no? Y por eso también, pues dentro de las funciones y servicios que hacemos es pues poder negociar piezas interesantes de branded content o de patrocinio de pequeños eventos que hacen los medios o hacer artículos pues pagados como con branded content para que también haya una buena relación con ellos y que digan, oye, pues esta marca de vez en cuando invierte, pero esta noticia sí que la doy de forma orgánica. Vale, perfecto. Más adelante también quiero preguntarte un poquito más, ahondaremos en esto, en cómo se puede plantear que una noticia, digamos, que te la compren como tal, vale. que es un poco lo que comentabas, pero antes te quería ahondar un poquito más también en este perfil de relaciones públicas y de una agencia también de comunicación, ¿no? Si alguna marca está buscando a este perfil para potenciar su marca, ¿en qué debería fijarse? O sea, ¿qué habilidades debe tener un buen relaciones públicas, una buena agencia de comunicación en este sentido, y que no debe descuidar, digamos, para hacer bien su trabajo? Mira, yo siempre digo que el match perfecto entre marca, cliente y agencia de PR se basa muchísimo en el feeling, porque es una relación muy cercana. Entonces, nosotros, por ejemplo, yo siempre lo digo, si podemos destacar por algo es por dos cosas, la cercanía y la transparencia. Si no estamos cerca de la marca, es imposible que entendamos bien todo lo que está pasando ahí dentro. Entonces, no podremos explicar bien a los periodistas ni detectar las noticias, porque muchas veces el cliente pasan cosas en su empresa que se piensa que no son noticiables. Pues, noticiables, pero a lo mejor realmente sí que lo son, ¿no? Pues, por ejemplo, te pongo un caso, a lo mejor hay un día al año que una empresa hace récord histórico de ventas, ¿no? Y vende muchísimo durante 24 horas. Si tú extraes esos datos, los contextualizas en algo que ha pasado a nivel sociedad y extraes a lo mejor pues, métricas que me hablabas de herramientas, ¿no? Pues los periodistas les encantan los datos, ¿vale? Y les dices, oye, pues mira, es que esta marca ha lanzado en tal día esto, que está pasando esto, y ha hecho récord de ventas vendiendo algo cada X segundos o X minutos, ¿no? Eso es noticiable, pero ellos nunca no lo van a pensar, ¿no? A lo mejor. Entonces, es básico el feeling, porque hay que trabajar muy de cerca. La proximidad, tiene que ser una agencia que tenga tiempo para ti, que se siente semanalmente contigo, que se reúna para conocer pues, todo ese detalle y actualidad de la compañía, y también esa transparencia, esta transparencia de no prometer grandes cosas, es decir, hay que ser muy honesto, ¿no? Y yo tengo que tener la transparencia y la confianza de decirte lo que vamos a poder conseguir con los hitos de comunicación que tú tienes marcados como compañía y dónde no podrás salir de forma orgánica, ¿no? Creo que eso es algo muy importante. Vale. Evidentemente, la trayectoria también es importante y el haber estado en agencias grandes te dan un know-how de cómo hacer las cosas y te ponen situaciones con compañías muy grandes que pasan por situaciones muy diferentes, que también creo que es importante a la hora de escoger una agencia. Pues, por ejemplo, Dios no lo quiera, pero las crisis existen en todos lados, ¿no? Y tú tienes que tener una agencia que si el día de mañana pasa algo y hay una crisis y esa crisis salta a los medios, sepa también controlarla, porque una agencia de PR
no solo te sacan medios, sino que también puede llegar a gestionar que no salgas en medios. Que no te saquen. Sí, claro. si no te interesa. Claro. O que salgas de la mejor forma posible, que controles muy bien los mensajes de cómo hacerlo. Entonces, bueno, yo te diría que un poco esas tres cosas, ¿no? La experiencia, la transparencia y la cercanía son básicos. Las reuniones periódicas que comentabas me parece también muy interesante porque, claro, realmente es no simplemente la marca me dice tenemos esto que es noticiable, sino yo entiendo la marca, lo que están haciendo, cuáles son los datos, etcétera, y nosotros les proponemos, oye, esto creemos que es noticiable y por lo tanto que se puede de alguna forma hacer un poco de ruido con esto. ¿Cómo planteáis estas reuniones? O sea, ¿son semanales, mensuales y cuáles son un poco los temas de conversación para sacar incluso esta información que ellos no saben que a ti te interesa, ¿no? Claro. O sea, se parte de un punto de partida que nosotros le llamamos como el kick-off, ¿no? Donde nosotros nos ponemos en la piel del periodista, bueno, del mejor periodista, el que va más allá y pregunta y hace la pregunta que nunca te imaginarías que te pueden hacer en una entrevista, ¿no? Entonces, les hacemos este Q&A súper extenso que ya nos da un volumen de información muy bueno para que nosotros podamos hacer una estrategia de qué va a pasar en los próximos 3 meses, sobre todo en mundo startups, mirar mucho más allá es súper complicado porque cambian tanto y van tan rápido que intentamos hacer una estrategia marcada en plan de qué va a pasar en los próximos 3 meses, ¿no? Eso nos da mucha información y luego las reuniones depende un poco de cada cliente. A nosotros nos gusta hacerlos semanales o bimensuales, o sea, que no pase de una reunión cada 15 días. Y sobre todo si hay un periodo de una empresa pues, que está abriendo muchos locales, que está en plena expansión o que va a tener como diferentes acciones de comunicación en los próximos meses, pues si es necesario hacer 1 a la semana o 2 a la semana, pues se hace, ¿no? Y en esas reuniones al final se acota mucho los detalles de cada acción de comunicación. ¿Qué va a pasar? ¿Cuándo va a pasar? ¿Cómo va a pasar? ¿Qué herramientas tenemos para comunicar? Hay a veces que tenemos la posibilidad de hacer un evento y podemos hacer una convocatoria de prensa. Hay veces que nos va a interesar más dar unas exclusivas a ciertos medios y luego lanzar la noticia a medios más masivos. Y entonces es en esas reuniones donde se establece mucho la estrategia concreta de cada acción, cada hito de comunicación que hay que comunicar. Vale. Lo de primero lanzar ahí como la exclusiva en un medio y luego ya ir repartiendo, ¿cuál es un poco la razón? O sea, me la imagino un poco, pero... A ver, la razón es que evidentemente un periodista va a querer tener el tema un poco en exclusiva y no a la vez que todo el mundo. ¿Eso qué te va a permitir? Te va a permitir que te dé una pieza de muchísima mayor calidad de que si mandas la noticia a todo el mundo, ¿no? Pues yo recuerdo, por ejemplo, creo que es un caso clarísimo, ¿no? Cuando Globo se convirtió en unicornio, que bueno, pues había muy pocos unicornios españoles, pues es una noticia que todo el mundo se va a volver loco a por dar, ¿no? Porque a lo mejor creo que era el segundo unicornio español o el tercero, ¿no? O el segundo catalán. Entonces, esa es una noticia que tú sabes que tiene una fuerza espectacular y que cualquier medio va a recibir muy bien porque sabe que sus lectores necesitan sí o sí leer, ¿no? Pero no cada día tienes unicornios. Claro. ¿No? Entonces, y hay una competencia muy grande de que pues hay muchas empresas en las que pasan muchas cosas. Entonces, también esa buena relación con el periodista se basa en que cuando puedas des un tema a 2 o 3 medios, por ejemplo, ¿no? Entonces, intentas que no sean competencia entre ellos, ¿vale? Pues, por ejemplo, utilizas un generalista en papel, un online, un económico o un lifestyle, ¿no? Según la temática. Y los 4 lo cubren, pero no se pisan entre ellos porque no tienen a nadie como competencia directa, ¿no? Y además lo cubren con diferentes enfoques. Eso te permite que tú, antes de lanzar la noticia, ya sabes que 3 medios o los que sean te van a sacar la noticia y te la van a sacar bien. Con una entrevista con el CEO, con el fundador, van a dar muy en profundidad las cosas, le van a contar más cosas de las que pone en la nota de prensa, seguramente, y eso a ti ya te garantiza 3 impactos muy buenos
que tú dices, oye, pues voy a medios de primer nivel donde me va a leer una gran audiencia que a mí me interesa, van a tratar bien la información porque ellos lo agradecen que les des tú esa exclusiva, cosa que también fomenta esa buena relación a futuro para otras cosas y otros clientes y demás, ¿no? Y luego, una vez publican ellos, tú lanzas la nota de prensa al resto de medios, que por ejemplo agencias o demás, que no les importa tanto, ¿no?, este elemento de la exclusiva, ¿no?, y necesitan sacar más noticias con más asiduidad. Entonces, bueno, juegas un poco ahí tus cartas. Es un poco estrategia, pero bueno, es parte de lo divertido de nuestro trabajo, también te diré. Sí. Te sientes muy poderoso, ¿no? Sí, ¿no? Una exclusiva. Un poco los puntos de vista de una misma noticia en distintos medios, como tú decías, ¿también se lo proponéis? O sea, ¿cómo podéis pillar esta noticia pero desde el punto de vista más económico, por ejemplo? ¿O? Claro, al final tú haces recomendaciones y tú sabes que si yo estoy yendo a un periodista de economía de La Vanguardia, por ejemplo, sé que va a dar la noticia desde un punto de vista muy, muy, muy económico, muy centrado en cifras, en crecimiento y demás. En cambio, si, por ejemplo, es un tema de una empresa o de un grupo de restauración, pero se lo doy a alguien de gastro, va a hacer un enfoque mucho más centrado en el producto, en la carta, en tal, ¿no? Y si se lo doy a alguien de arquitectura y diseño, me va a hacer la pieza que va a ser alrededor del ambiente, de la imagen, del interiorismo del local, ¿no? Pensando a lo mejor en una apertura de un restaurante. Tú, al final, no escoges tanto el enfoque que le va a dar el periodista, sino el periodista. Y el periodista ya sabes cómo escribe porque... Ya sabes cómo va. Sí, ya sabes qué le gusta sacar, qué no, qué pregunta, qué no pregunta. Y al final tú no le puedes marcar a él cómo hacer la pieza. Eso es completamente a su elección y de lo que él reciba de esa entrevista o de esa información. Y mucha gente pregunta, es la clásica, bueno, pero una vez hago la entrevista, la puedo ver y corregir, ¿no? No puedes. Eso pasa, vamos, una vez cada 1.000.000, ¿sabes? O sea, una vez haces la entrevista, la verás publicada y no podrás cambiar ni media coma, a no ser que haya cometido un error el periodista de que ha apuntado algo mal o se ha equivocado en algo, que por eso siempre estamos nosotros pendientes y apuntando todo para asegurarnos de que, oye, pues lo que se ha dicho es lo que se ha publicado. Te voy a hacer la pregunta que hacemos absolutamente a todas las personas que pasan por aquí, que es, ¿qué es una marca para ti? ¿Cómo describirías este concepto? ¿Qué es una marca? Ostras, para mí una marca es algo muy intangible, pero que es capaz de hablar muy alto. Que tiene una voz propia, una personalidad muy definida y que está detrás de un negocio y de personas que hacen que tenga esta personalidad y que diga lo que diga muy alto y que esté muy identificada, ¿no? Creo que la describiría más o menos así. Es como un poco ambiguo lo que he dicho, pero es verdad que yo no soy muy creativa, ni vengo de publicidad ni de branding, pero sí que siento que las marcas tienen que hablar por sí solas y que han de reflejar todo lo que hay detrás de ellas y que no se ve. Pues hablando de marcas que hablan bastante fuerte, tenéis ahí en el portfolio a Vicio, a Nude Project, como decías, también a Tropic Field, a Project Lobster, Holded, entre muchísimos otros referentes que están por ahí. ¿Cómo se consiguen estos clientes tan top con tan solo 3 años de vida? Porque realmente, como decías, es fundada la empresa en 2021, pues ostras, muchos nombres muy relevantes. Sí, pues yo creo que siendo muy tú misma, o sea, al menos yo creo que la magia de haber tenido, pues, de poder contar con estas marcas, ¿no? Y lo más importante para mí, ¿no? Que esas primeras marcas como Vicio, como Nude, después de casi 3 años sigan aquí con nosotros. Es ser muy fiel a ti misma, ¿no? Yo nunca pensé en emprender, nunca pensé en salir un poco de mi burbuja, ¿no? En la que estaba.
pero si algo he aprendido es que si eres muy fiel a ti misma y eres muy transparente y muy honesta, la gente confía en ti. Uh-huh. Y luego para mí hay otra cosa clave que yo siempre lo digo, y es que a mí me flipa mi trabajo. O sea, me encanta. Me encanta y no creo que supiera hacer nada más que lo que hago. Y creo que eso es algo que resuena muy fuerte, ¿no? Cuando alguien está buscando un partner de algo, la mayoría son emprendedores súper apasionados de su trabajo, están creando, pues son sus bebés, sus proyectos, y estas marcas las cuidan al detalle, con lo cual yo creo que también necesitan gente que les acompañe en este viaje, que lo viva de forma tan intensa como ellos, ¿no? Desde sus aspectos, ¿no? Desde sus conocimientos. Entonces yo te diría que también es suerte, porque también lo digo, que hay un elemento un poco, yo siempre lo digo, se alinearon los astros. Cuando yo empecé, que empecé sin nada, no me lo podía ni creer, ¿no? de la suerte que estaba teniendo, pero también creo que el hecho de que se hayan sumado todas esas cuentas es tanto porque yo soy una persona muy apasionada de la comunicación y de lo que hago, intento ser muy honesta y muy cercana con el cliente, pero también todo el equipo que hemos ido creando en Rock PR creo que también lo es, ¿no? O sea, son personas que tienen, para mí, pues, una honestidad y un cariño y un cuidado con el cliente muy, muy cercano, y también con los periodistas. Y eso hace que las cosas salgan en gran parte, ¿no? O al menos en nuestro caso es lo que nos funciona. Porque ¿en qué momento estaban Vicio y Nude Project, por ejemplo, que es los primeros que comentas? ¿En qué momento estaban? Y, o sea, este momento en el que os encontráis y a partir de aquí pues vais creciendo en paralelo. Mira, has dado para mí una cosa clave en el mundo del PR, que yo siempre digo. Y es que no todo el mundo tiene que hacer PR, y no cualquier momento en una empresa es el correcto para empezar a hacer PR. Claro. Y en el caso de Nude Project y de Vicio, creo que se dio, ¿sabes? Aquello de en el momento y el lugar correcto y oportuno, y creo que fue clave para poder ir creciendo juntos, ¿no? Ambos habían lanzado, Nude Project tenía un poquito más de vida que Vicio, pero Vicio arrancó muy, muy fuerte en su lanzamiento, y ambos lo habían hecho muy bien en sus redes sociales, ¿no? Eran marcas que su contenido era brutal, era muy admirado por mucha gente, tenían muchos seguidores y mucho engagement, pero no pasaba esa barrera, ¿no? Entonces, bueno, pero porque también, o sea, quizá no habían tenido ese tiempo de dedicar con mimo y decir, vale, ¿y ahora cómo hacemos para ser noticiables y aparecer en otros espacios que no son nuestro Instagram, ¿no? o nuestras redes? Entonces, creo que eso fue clave para poder acompañarles y dar ese boom, porque ellos ya habían demostrado que tenían un producto muy bueno y una identidad de marca muy fuerte en sus redes, ¿no? Y una comunidad. Simplemente había que hacerla explotar fuera de ella, ¿no? Vale. Entonces, creo que eso fue clave, y creo que es un elemento muy común a otras marcas que también han ido llegando a nosotros, porque, bueno, al principio una empresa cuando arranca, pues no necesita saber que las operaciones están muy bien, que mi marca como tal es muy fuerte. Tengo que empezar a crear, pues, mi conexión con mi audiencia en mis canales propios, porque es lo lógico, es lo que tienes más accesible de primeras, ¿no? Y es cuando ya has conseguido un poco todo esto, es cuando tienes que empezar a plantearte el hacer el PR, ¿no? Y decir, bueno, pues tengo muchas cosas que contar ya, ¿no? Porque llevo un año, llevo 2, he conseguido todo esto, y ahora se trata de que la gente lo sepa, ¿no? Vale. ¿Y cómo conoces a la persona, digamos, de contacto de cada una de estas empresas? Y a grandes rasgos, ¿eh? Tampoco hace falta si no quieres como detalles. ¿Cómo llegan pero... a mí? ¿Te refieres? No sé, sí, o sea, es a través de un contacto, de personas que buscan las empresas y te acaban encontrando en eventos de emprendedores, yo que sé, en el punto
del Camp Nou, no sé. No, a ver, yo ya te digo, creo que la suerte ha jugado un papel importante en Rock VR porque bueno, yo decidí un poco dejar Román porque un amigo emprendedor me animó a hacerlo, ¿no? Que es Pepe Talavera, fundador de Mundimoto, también de Decowood, vale, con su socio Fer, ¿no? Y con la idea de poder trabajar para él, ¿no? Entonces me dio como, oye, estoy montando una startup nueva que es Mundimoto y yo querría que la llevaras, tal, no sé cuántos. Yo pensando que iba a empezar en septiembre, octubre ya para él, ¿no? Pero el tema es, pues algo importante en las startups, ¿no? Que dependen a veces de rondas de financiación y demás. Y me dijo, bueno, se va a retrasar un poco, Rocío? Y yo estaba como súper nerviosa diciendo, Dios mío, ¿y ahora qué hago, no? ¿Cómo me doy a conocer yo que estoy con un portátil y un email? No tenía nada más. Y me llamó Bruno, fundador de Nude Project, en un momento en que yo estaba pensando, Dios mío, ¿qué he hecho? O sea, me arrepiento totalmente de haber dejado mi trabajo, y me llamó diciendo que estaba buscando una agencia de PR y que le había dado mi contacto el director creativo Vertus de Vicio, ¿no? Vale. ¿Por qué Vicio? Porque, claro, como yo había llevado Globo durante 5 años, parte de llevar Globo implica llevar los lanzamientos de sus grandes partners, ¿no? Entonces, vale. Vicio me había conocido por Globo y de hecho se pensaba que estaba recomendando la gran agencia de comunicación y no Rocío freelance desde hace una semana. Pero ya te digo, hubo muy buen feeling. Yo le conté, mira, acabo de empezar, no tengo nada, he dejado mi trabajo, me he puesto de freelance y además nunca he llevado moda dentro de agencia, nunca había hecho moda. Pero ya te digo, creo que los emprendedores, al menos los que yo he conocido, son súper solidarios y apoyan muchísimo a gente que también lo está haciendo, ¿no? Y está emprendiendo. Y en ese caso, Bruno creyó en el proyecto porque me decía que si yo me estaba tirando a la piscina, él también. Y así fue como empezó el primer cliente. El segundo cliente fue Vicio, que realmente también me llamó pues pensando que buscaba la gran agencia, y luego al final pues le dije, oye, me he montado por mi cuenta, acabo de empezar, y pues decidió escogerme para acompañarle en toda la labor de PR. Y realmente, pues como en su día en Román llevar Globo hizo que entraran muchísimas startups, aquí se produjo un poco el mismo efecto, ¿no? O sea, claro, llevar Vicio y Nude Project, efecto llamada total. Llegó enseguida Mundimoto también, porque Pepe lo prometió, ¿sabes? Y llegó Good News también, que además pues con Jan nos conocíamos en el pasado, habíamos hecho algún proyecto juntos y bueno, teníamos mucha gente en común. Y ya te digo, los emprendedores, mis primeros clientes han sido mis directores de ventas, o sea, son los que me han vendido, me han recomendado. Si entraron figuras como González Anco del Delivery fue porque Vicio me recomendó. O sea, se ha producido un efecto de que entre ellos me recomendaban y eso ha permitido pues poder crecer en equipo y poder llevar proyectos chulísimos como los que llevamos ahora, ¿sabes? Que van mucho más allá de ellos. Contactos, todo contactos. Al final muy todo queda en la relación. Y yo siempre lo digo, si tú eres buena persona, trabajas bien y demás, es que luego todo vuelve. O sea, no hay otra. Vamos con lo que comentábamos antes, con esta visibilidad en medios. ¿Cómo es el proceso un poco de amplificación de una noticia en medios e incluso qué tipo de noticias crees tú que reciben? O sea, ¿cómo podemos plantear que un algo que pasa en nuestra marca realmente sea amplificable y que este periodista pues lo reciba, ¿no? Hablabas antes de, oye, datos, les gustan muchísimo también. El darles quizás un enfoque según el tipo de prensa a la que te estás dirigiendo, como personalizar un poco, ¿no? Entiendo. Exacto, sí. A partir de aquí, ¿algo más que se te ocurra que digas esto es importante? O sea, yo creo que al final tú tienes que entender y ser muy transparente de a quién le interesa esta noticia, ¿no? Y a quién quiero que llegue. O sea, hay muchos tipos de medios y de secciones dentro de los medios. No se trata muy bien de detectar ese hecho noticiable
para quién lo va a recibir como algo muy útil, ¿no? Y muy interesante. Y luego, eso es lo primero, o sea, saber a qué tipo de medio vas, ¿vale? Porque hay noticias que son que llamamos nosotros pues B2B, ¿no? Muy corporate, que a una industria le va a interesar muchísimo. Entonces, pues, por ejemplo, un acuerdo entre dos marcas del mundo del travel, por ejemplo, ¿no? Pues hay una serie de medios que cubren cualquier noticia relacionada con esto. O con temas de sostenibilidad o RSC, pues no voy a poder entrar a un medio cualquiera, pero sí un medio que cubre como corresponsables o otros medios temas de RSC, pues tener eso, ¿no? Y luego está en cómo cuentas la noticia, ¿vale? Y pensando para qué tipo de medio quieres que vaya, ¿no? Pues, por ejemplo, yo puedo decir una noticia de que una marca abre en una ciudad nueva, ¿vale? Y esa noticia va a ser de interés para el sector pues, por ejemplo, si es un retail, ¿no? Hay muchos medios de retail que cualquier expansión de una tienda le va a interesar. Pero si yo abro, por ejemplo, en Murcia, ¿no? Y soy pues, por ejemplo, una tienda de cosmética, ¿no? Yo puedo detectar cómo de interesante es la cosmética para la gente de Murcia, ¿no? Intentar sacar datos de cuántas búsquedas gente de Murcia ha hecho dentro de la web y por eso hablamos aquí, ¿no? Y dar lo que dices tú, unas métricas interesantes de contarles a los medios locales que lo que les va a interesar es el punto de unión con la gente de esa zona, de esa ciudad o de esa localidad, pues algo interesante, ¿no? Entonces, o sea, importa mucho. Como redactar distintas notas de prensa, pero muy, muy específicas, ¿no? Diseccionar muy bien la información que tienes y amoldarla un poco al tipo de medio al que vas, ¿no? No vas a poder hacer 3 versiones o 4 de una nota de prensa, pero a lo mejor sí 2 y muy bien separadas a tipos de medios muy diferentes y con un enfoque muy diferente, ¿sabes? Vale. Interesante, interesante. Luego, otro punto que tenía por aquí, creadores de contenido, influencers, ¿trabajáis mucho con este tipo de perfiles como para amplificar también como altavoces? Cada vez más, realmente. Yo creo que al principio era como casi algo muy accesorio, ¿no? Que hacíamos en nuestro día a día y cada vez tiene una fuerza mucho mayor dentro de la agencia. De hecho, tenemos 1 o 2 personas prácticamente solo haciendo planes de influencers, porque realmente tienen una agilidad mucho mayor en cuanto a publicar, ¿vale? Necesitan mucho contenido y muy diferente, ¿no? Y además, pues trabajan muy bien con mucho mimo comunicaciones y sirven también para dar a conocer estos hechos noticiales porque hay gente que solo consume prácticamente redes sociales, ¿no? Entonces, no, a lo mejor no está suscrito a ningún periódico, ni online, ni en papel, ni nada, pero está todo el día en TikTok siguiendo perfiles, por ejemplo, de planes en Barcelona, ¿no? Donde me van a recomendar restaurantes nuevos, planes, pues una activación. Pues Lapso ahora hace un evento. Lapso es un estudio boutique de indoor cycling en Barcelona y ahora va a hacer un evento enorme que va a reunir a casi 500 personas en las piscinas de Montjuic, ¿no? Donde Dua Lipa hizo su último videoclip. Pues claro, esto, además de activar la prensa, invitarles, convocarles, enviarles la nota de prensa, también es súper importante, casi a la par, un plan de influencers que activamos para que ellos también hagan de altavoz de están a la venta estas entradas, anímate, es un planazo, tal, ¿no? Entonces, para mí es clave, para nosotros como agencia de comunicación, trabajar súper bien esta pata y la incluimos en casi todos los clientes con los que trabajamos. ¿Cómo se plantea hasta un banco digital puede hacer cosas con influencers, ¿sabes? No es solo restauración, moda, belleza y demás, ¿sabes? No, total. Es que me parecen, o sea, los medios actuales, realmente. O sea, tienen muchísima más credibilidad, queda muchísimo más en contexto muchísimas veces. No te parece una noticia, sino que es algo que le pasa a la vida de esta persona. Sí, y ahora, por ejemplo, se está utilizando como una palabra que no lo voy a decir bien, es UGC, me parece que se llama, Creators, que es utilizar perfiles que crean contenido en tu nombre,
¿vale? Entonces, eso a nivel presupuestario, para una marca, sobre todo una startup, es mucho más económico que empezar a lo mejor haciendo planes de branded content más masivos, ¿no? En medios de comunicación más grandes. Entonces, es súper interesante para ellos porque muchas veces no tienen internamente a alguien dentro de la marca que pueda estar generando contenido sobre la marca. Entonces, pueden coger a estos perfiles que lo hagan por ellos también, ¿sabes? Entonces, también lo hacemos aquí, negociamos con ellos pues tarifas y formatos. Vale. ¿Cómo se plantea un plan de influencers? O sea, ahí seleccionáis nombres que pueden ser interesantes, les invitáis, Sí. yo que sé, a una fiesta o simplemente les pasáis oye, tendríais que decir, como decías antes, están las entradas a la venta a partir de tal día. Pues es un mundo y depende de cada acción. O sea, según la acción se establecen diferentes planes, ¿no? Como si dijésemos. Hay acciones de comunicación que se limitan a una propuesta al cliente de una serie de perfiles, ¿vale? Y a lo mejor eso pasa por una invitación a un evento especial que haces para ellos para que lo puedan cubrir, venir y generar contenido. O a veces pasa porque quieres algo mucho más concreto en el cual tú no puedes pedir simplemente, oye, ven y saca lo que quieras, ¿no? Sino que cuando hay más requisitos por parte de la marca en cuanto a comunicar unos mensajes concretos o un producto nuevo y tal, pues se hace un plan pagado, ¿no? Donde calculamos pues, un presupuesto, intentamos negociar lo mejor posible para que pues, salga lo mejor, lo más a cuenta, ¿no? Y con perfiles diferentes, también con audiencias diferentes, pero que sean target del cliente y lo negociamos con ellos también. O hay veces que es más masivo y es una fiesta y oye, tú ven y haz lo que quieras, no te voy a pedir ni que me subas ni una story ni nada, porque al final lo que quiero es llenar una inauguración y que se vea buen ambiente o de gente pues cool o de un mundo concreto, ¿no? Que está aquí, ¿sabes? Y no te voy a pedir absolutamente nada, simplemente ven y pásatelo bien. Depende de cada cliente realmente. ¿Y es complicado contactar con influencers o están muy abiertos a este tipo de colaboraciones? No, están súper abiertos. Sí que es verdad que cada vez más hay las agencias de representación de influencers donde a veces tienes que ir a través de ellos y al final pues eso está mucho más profesionalizado, también a veces es un poco menos económico porque pues ya entran más comisiones y demás, como también es lógico, ¿no? Nosotros preferimos tener muy buena relación con los influencers de forma muy cercana porque al final pues trabajamos marcas que son muy lifestyle la mayoría de ellas y conectan muy bien y entonces al final nos sale, es más cercano trabajar con ellos de forma cercana, pues oye, hoy te estoy hablando de este proyecto, pero creo que dentro de 2 semanas te va a interesar otra cosa de otra cuenta, ¿no? Entonces, nos gusta trabajar bastante en directo, pero bueno, si no, las agencias están súper profesionalizadas, lo hacen todo con un proceso muy claro y al final se trata de también lo mismo, tener buenos contactos tanto en agencias como con influencers y poder generar buenos deals, ¿no? De cara a las marcas que llevamos. Qué guay, qué interesante. Porque es eso, es un creo mundo. que cada día se ve más todo esto y cada vez van como teniendo más importancia en la vida de las personas o del público potencial al que se quieren dirigir las marcas y por lo tanto... Sí, pero yo creo que también la gente es más lista en el sentido de que antes pues te podían colar, un día te hablo de una solar y al día siguiente te hablo de otra, ¿sabes? Sí. Y es como, no tiene ningún sentido, pero o sea, tanto ellos han entendido que tienen que profesionalizarse, tienen que establecer una forma de trabajar y tal, y la audiencia también lo va a mirar mucho eso, ¿no? O sea, a ellos les interesa también ser muy fieles y muy transparentes de las acciones que hacen y yo creo que ha evolucionado mucho y cada vez es más fácil trabajar todo el contenido con influencers. Guay. Te voy a hacer la última, Rocío, que también hacemos a todo el mundo, que va en relación a las métricas de branding un poco. He visto que vosotros también trabajáis vuestra propia marca, o sea, incluso he visto eventos que hacéis con distintas marcas que forman parte de vuestro portfolio, ahí generáis como un poco de debate, o sea que
estáis activamente también trabajando vuestra marca. Entonces, bueno, ¿en qué tipo de...? Más ojalá o menos, más, ¿no? Ojalá más, porque bien. es lo último, de verdad, que deberíamos mimarla mucho más, pero bueno, nos come un poco el día a día. Bien, aún así, ¿en qué métricas o en qué resultados vosotros os fijáis como para medir el impacto de esto, de trabajar la marca, ¿no? La creación de marca en vuestro negocio directamente? O sea, ¿cómo valoramos nuestro trabajo de cara a los clientes o nuestra propia marca? Es que aquí no... Tanto, o sea, si encuentras ahí como alguna métrica, tanto de cara a que, yo que sé, Vicio trabaja muy bien su marca, por lo tanto, ves que tiene un impacto en su negocio a través de X métrica, o también a través de vuestra propia marca, de Rock PR, que Vale, vosotros decís, ostras, como hemos trabajado X, pues yo que sé, cerramos más cuentas, o las cuentas que nos llegan, pues las vale. acabamos cerrando en un 90% porque hemos trabajado muy bien esta marca. Vale, bueno, te diré, de cara a los clientes, nosotros sí trabajamos una serie de métricas y de informes que nos lo marca el resultado de impactos que tenemos cada mes con un cliente, ¿no? Vale. En qué medios ha aparecido, de forma orgánica, a cuánta llegada y muchas veces incluso se puede llegar a medir qué valor económico tiene eso, ¿vale? Pues si esa marca hubiera decidido invertir en publicidad, además hay un elemento muy clave y es que la métrica en comunicación en PR se multiplica por 3 al valor publicitario, ¿vale? Es como la regla que hay. ¿Por qué? Bueno. Porque se percibe que una noticia que una persona lee, que sabe que no le están poniendo que es publicidad, la va a leer y la va a asumir pues, con mucha más atención que un anuncio, ¿vale? Total. Es un poco una métrica un poco rara, pero es la que hay en el sector. Sí. Y nosotros, de cara a nuestra propia marca, la verdad es que el otro día me preguntaron que cómo salíamos a vender, ¿vale? Y yo le contesté que no salíamos a vender, que nuestra mejor presentación es que los clientes hablen bien de nosotros. O sea, no hay otra acción de venta o comercial que no vaya más allá de tener clientes contentos que nos recomiendan, ¿no? Sí que es verdad que nosotros nacimos mucho dentro del mundo startup y lo que comentabas tú, ¿no? Es importante estar en eventos y, por ejemplo, nosotros organizar eventos tenemos mucha suerte porque con Casa SEAT y con Cupra Garage en Madrid tenemos muy, muy buena relación, son espacios súper punteros que desde el principio hubo una sinergia muy buena en el cual poder crear estos foros donde presentamos historias chulas que nos motivan, que pueden ser de clientes nuestros o no, pero que ya nos posicionan en la mente de mucha gente que está pensando hacer PR, ¿no? Es una buena carta de presentación que nos vinculen ahí, ¿no? Pero te diré que no tenemos una métrica como tal para medir nuestro éxito. Porque, bueno, al final somos muy pequeños aún, nos queda... O sea, vamos, mucho que aprender, vamos muy poquito a poco y el hecho de ser pequeños hace que no podamos coger todos los proyectos que nos llegan y nos pican a la puerta y nos dicen, oye, quiero colaborar con vosotros, ¿no? Entonces, ahí la métrica que hacemos es que la marca o la empresa con la que decidimos colaborar y ayudarles sea una marca con la que vamos a poder estar mucho tiempo, ¿no? Y trabajar muy de cerca. Porque aún no tenemos esa capacidad de decir que sí a todo, además de que creo que también es un privilegio de montar algo por tu cuenta, el poder decidir con qué proyectos te apetece colaborar, ¿no? Entonces, total. A mí el otro día me dijeron una frase que también se me quedó y es que por cada no que dices, llegan 3 proyectos nuevos. Y, jolín, la verdad que hemos tenido muchísima suerte porque de forma muy natural y muy bonita llegan proyectos muy chulos diciendo, oye, es que quiero que llevéis el PR y quiero que trabajéis con nosotros, y eso nos permite pues que si hay espacio y hay manos y tal, poder llevarlos y poder ir creciendo, pero muy poco a poco, porque aún, ¿sabes? Somos muy jovencitos, somos bebés. Sí. Muchos nos veo aquí, muchos nos. Ojalá no diéramos tanto, claro. pero sí. Qué guay. Me alegro muchísimo. Pues oye, Rocío, dejaremos enlaces por si os quieren seguir y ver un poco vuestras páginas web, por ejemplo, en rockpr.es, y también dejaremos enlaces tanto en el LinkedIn
de Rock PR como también el tuyo propio. O el Instagram de Rock, sí. Perfecto, también dejaremos Instagram entonces y así os tienen bien controlados en todos los sitios. Súper placer, Rocío, ha sido muy interesante toda la conversación. Me lo has hecho muy fácil, tenía miedo porque siempre estamos detrás, los de PR, nunca adelante. Claro. Es interesante también esto, ¿no? Que deis el paso adelante y, joder, súper bien. Siempre hay una primera vez. Correcto. Pues oye, encantadísimo de que hayas sido en este podcast, o sea que muchísimas gracias. Muchas gracias, Tony. A ti de verdad. Nos despedimos recordando que podéis entrar en la comunidad del podcast en puroarde.com/comunidad y diciendo que en el siguiente episodio hablaremos con una marca, también hablando de PR, una marca histórica que se dedica al mundo de los eventos y para la que seguro que las relaciones públicas pues, han tenido un papel importantísimo. Nos podéis encontrar en puroarde.com como siempre. Muchísimas gracias por escucharnos, un abrazo y hasta pronto.